Ya, así. Muy buenas tardes, los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de periodismo de la Facultad Ciencias de la Comunicación presenta las segundas jornadas, Festival de Producción Confinada, y tendremos también un conversatorio sobre experiencias de reporterismo y producción de noticias en la nueva normalidad. Saludamos la presencia del decano Mauro Andino. Tenemos también el director de la carrera, que es el magíster Carlos Cedeño. Tenemos a los miembros del Consejo de Facultad, personal docente, administrativo, estudiantes y graduados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Les recordamos que estamos retransmitiendo este evento a través de Facebook Live Ulian Ecuador. Así que el día de hoy ya vamos a empezar y le voy a dar paso al profesor, al dueño de la cátedra, que es Producción y Postproducción Digital, el magíster Gonzalo Pisco. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias y buenas tardes. En esta ocasión es importante esta reunión o esta sesión conversatorio con todos ustedes, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, porque es grato contar con la presencia de Ana María Cañizares Sánchez. ¿Quién es Ana María Cañizares Sánchez? Pues bueno, ella es una periodista de amplia trayectoria en nuestro país, actual corresponsal de la cadena CNN en Ecuador. Ha sido reportera en Teleamazonas en una trayectoria de 10 años. También inició su carrera en las empresas del Grupo El Comercio, concretamente en Radio Quito. Y desde el 2017, como ya lo decía, es corresponsal de la cadena CNN en Ecuador. Ella también tiene estudios de maestría en comunicación política y ha sido acreedora a reconocimientos por su trayectoria profesional y su trabajo periodístico. Es un gusto, Ana María, tenerla entre nosotros y sobre todo agradecer su presencia. Y quisiera, como para iniciar este conversatorio, dejar el siguiente planteamiento. ¿Cómo ve usted, cuál es la mirada de quien pone en escena al país con sus noticias a través de una cadena importante como es CNN? ¿Cómo es su mirada de lo que está pasando actualmente en el periodismo, específicamente en nuestro país, respecto a esta situación de, entre comillas, nueva normalidad por el asunto de la pandemia y la COVID-19? Nuevamente, bienvenida, Ana María, y le escuchamos. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos por estar pendientes, por la invitación. Realmente para mí es un honor. A veces el tiempo nos queda tan chiquito para aceptar poder hablar con los chicos, con los estudiantes, con las personas que están en formación. Y esto para mí es muy enriquecedor de lado y lado, poder haber visto algunos de sus trabajos que me han hecho llegar y que han hecho durante esta temporada de periodismo confinado, como bien lo han llamado ustedes, y sobre todo hablarles del tema de esta charla, ¿no? Reporterismo y periodismo de noticias en la nueva normalidad. Y yo creo que nos demanda muchísimo en cuanto a disciplina, mejorar nuestras prácticas, nuestra rigurosidad como periodistas, porque este es un momento inédito, histórico para la humanidad, no solamente para el país, lo que estamos actualmente cubriendo. Y bueno, ser corresponsal de una cadena tan grande, tan importante, es una responsabilidad enorme que tengo sobre mis hombros, y esto me demanda, como les he dicho hace un momentito, más rigurosidad, estar más pendiente de la confirmación de los hechos, de los datos, porque esta es la información que yo voy a transmitir a mi cadena, que vamos a hacer un proceso de verificación. No solamente soy yo, sino tenemos un equipo también desde Estados Unidos que también me apoya en mi trabajo. Se trabaja de esa manera y eso es el sello de garantía de la información que vemos a través de CNN en español. Yo les puedo decir que ha sido uno de los retos más importantes de mi carrera, el ajustarme a las normas, a los procedimientos,
a un equipo grande que está allá. No me siento sola, como quizás a veces algunos corresponsales se pueden sentir en sus países, sino que tengo el respaldo profesional de las personas que están allá. Así que esto quiero comentárselos porque no solamente es la información que yo como profesional puedo transmitir, sino que también hay un proceso de depuración, de filtración, de que todo esté perfectamente muy bien comprobado, contextualizado, que es lo que nos demanda no solo la nueva normalidad, sino el periodismo en general. Bien. ¿Qué prácticas en estos momentos cree usted que son urgentes, que sean aplicadas y sobre todo que sean conocidas por periodistas en formación, como es el caso de los chicos que nos acompañan esta tarde? Bueno, yo creo que hay que reinventarnos todos los días en el periodismo. A veces las asignaturas, las materias que vemos en la universidad nos dan algunas directrices de lo que podemos llegar a hacer bien y en lo que también podemos equivocarnos, porque no somos personas perfectas, somos periodistas que tenemos que asumir la información científica de salud, de educación, de política, de economía y poder transmitirle a la gente en términos adecuados para que nos entienda. Entonces, con esa responsabilidad que tenemos encima, lo importante en esta coyuntura pandémica, digámoslo así, es reinventarnos, empezar a contarle a la gente las historias de lo que pasa, pero desde la gente también, no olvidarnos de ese periodismo ciudadano que es tan importante. Podemos hablarle a la gente de política o de las reformas laborales o legislativas si empezamos un reportaje con una historia en particular. Esto será siempre un llamador para que las personas puedan entender mejor lo que le queremos decir. Esta es un poco la línea también de trabajo que tenemos en la cadena, empezar por estas historias particulares y continuar hacia lo general. Eso nos permite entender mejor una visión más amplia de los sucesos, de los hechos, de las noticias, y no dejar, yo creo, el periodismo de calle. Yo soy una fiel creyente de que los periodistas tenemos que estar donde las papas queman, donde se dan los acontecimientos en las manifestaciones, en los hospitales. Esto nos ha demandado también incluir varios procesos de seguridad. Yo llevo haciéndome como 5 pruebas de coronavirus en todo lo que va de la pandemia, porque obviamente he estado expuesta, al igual que muchísimos colegas que seguimos yendo a hospitales, a funerarias, a cementerios, a la calle mismo, a las protestas. El día de ayer estuvimos en la Corte Nacional de Justicia con la ratificación de la sentencia del expresidente Correa y había un tumulto de personas tratando de saber si me arriesgo a meterme en donde está dando la rueda de prensa la fiscal, con qué medidas me voy a meter allí. Es decir, todo conlleva un riesgo en estos momentos. Entonces, en esa reinvención no hay que dejar de cuidarnos, porque queremos periodistas sanos, queremos periodistas que estén sanos para poder informar. Pero por otra parte, esta reinvención implica también que nosotros podamos buscar historias distintas. En mi caso, somos tantos países latinoamericanos informando sobre lo mismo, el recuperado del coronavirus, el médico que dejó a sus hijos durante este tiempo porque no puede verlos por seguridad. Hay tantas historias que se parecen en Latinoamérica, en todos nuestros países, el denominador común de la corrupción, que ha sido muy difícil, muy duro, que nos ha golpeado a los periodistas, sobre todo en cuanto a tener que contar estas historias, el lado feo de la crisis, pero sin embargo no hay que dejar de hacerlo, pero hay que saberlo contar, sobre todo a una audiencia internacional. Entonces, creo que el periodismo nos demanda ahora mismo este tipo de factores: reinvención, creatividad y rigurosidad. Si tenemos los 3 factores en época de pandemia, creo que estamos un paso adelante de lo que también los ciudadanos nos están exigiendo. Hagamos una trilogía con 3 aspectos. Primero, usted de alguna manera, al igual que los chicos que nos acompañan ahora, pues pasó su formación académica en una facultad de comunicación. Sabemos que usted fue una de las mejores egresadas de la facultad. Después viene una incursión ya en el campo profesional, donde usted genera una trayectoria y un aprendizaje permanente que le hace ganar el reconocimiento. Y actualmente usted está en una cadena internacional y con unas circunstancias especiales de cobertura noticiosa por el hecho que ya todos conocemos. Entre esa triangulación, ¿qué ve usted que de pronto en sus inicios en la formación académica en su facultad le hizo motivar a estar en esto y sobre todo a tomar el periodismo de calle, como usted dice, y después, cómo todo esto le da a usted no solamente motivación, sino también esa energía y ese empuje profesional para llegar a la cadena CNN? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Yo creo, Gonzalo, y gracias por todas estas reflexiones, porque creo que el periodismo tiene que estar hecho de todo lo que usted ahora mismo me pregunta, pero que yo se los quiero responder. Yo no quería estudiar de inicio comunicación social. Yo siempre en sexto curso de colegio decía que voy a estudiar derecho, que me encantaban las leyes y que voy a ser abogada. Siento que no me equivoqué. Al final, a última hora, decidí que no quiero ser abogada. Un día antes de que se terminen las inscripciones en la Universidad Central de Ecuador, decidí no serlo, pero no me había inscrito en otra carrera. Hasta que dije, bueno, a mí siempre me ha gustado esto de la política y estar en los foros y en los talleres. Sigamos comunicación social. Ya cuando estudié la carrera, antes tenía un poco de resistencia a los medios, pero cuando estudié la carrera me gustó el periodismo y creo que ratifiqué cuando entré a Grupo El Comercio, cuando estaba en Radio Quito, que es una radio de la que muchos profesionales en Ecuador están ahora en los medios de televisión. Es una gran escuela. Yo siempre digo que es mi primer gran posgrado de periodismo porque me enseñó a ese periodismo de calle, al que documenta, al que trae el documento, al que lee mucho, al que trata de contextualizar, al que llama al funcionario, así sea en domingo, para hacerle una consulta porque necesita tener una información más completa, a que no le da pereza tomarse unos minutos más para que su nota salga más depurada, más completa, más incorporada a todos los elementos que requiere, sobre todo en las fuentes de información. Empecé allí una carrera, año y medio después empecé en Teleamazonas, primero hacía redacción internacional, cubría y veía mucho cómo los noticieros internacionales cubrían los hechos de afuera y yo procesaba eso, lo hice durante un año y medio y de ahí pasé a ser reportera del Congreso, de Asamblea Nacional. Para mí fue una gran escuela también la asamblea, porque la asamblea al periodista lo foguea en todo tipo de temas. La reforma de salud, llega la reforma legal, llega la reforma a la función legislativa, el tema de la interacción ejecutivo-legislativo. Para mí fue una gran escuela de trabajo y nunca la dejé. Siempre cubrí asamblea, aunque cubría mucho ejecutivo, relaciones internacionales, economía, pero siempre tuve como una columna vertebral y todo confluía en la asamblea, porque a la final muchas cosas tienen que pasar por la aprobación de los legisladores en el país. Esto realmente siempre me gustó, me apasiona y creo que a veces digo somos un poco animales políticos los periodistas. Me encantó cubrir política mucho tiempo, la sigo cubriendo, pero la cadena me ha dado la oportunidad de ser una periodista más versátil, de poder abarcar más temas, de poder abarcar la historia, por más chiquitita que parezca, del niño que le pone la mascarilla a su perrito, pero que fue un hit en todas las redes sociales, cuando fuimos a Ambato y descubrimos a este niño tan inocente poniendo la mascarilla a su perrito, pero dándonos una lección tan humana a las personas que todavía se resisten a respetar las normas de bioseguridad. Entonces, siento que en CNN he podido ser una periodista más versátil porque abarco más temas, porque soy la única corresponsal en mi país. Entonces tengo que entender todo lo que pasa, estar al ritmo de las noticias. Me levanto y me acuesto con los noticieros de la radio, de la prensa, de los medios digitales. Eso es importantísimo cuando una persona es corresponsal, estar pendiente de todos los chats que tenemos, de enterarnos de qué hay mañana, qué rueda de prensa, qué información hay. Pero más allá de eso, en CNN no solo trabajamos en esas coyunturas que puede cubrirlas todo el mundo, sino que generamos nuestras propias historias. Vamos, viajamos al lugar porque queremos nuestras propias imágenes, porque queremos estar allí. Entonces, creo que todo esto sí ha incidido mucho en mi formación. Todos los pasos que he dado, no me arrepiento de la carrera que estudié porque siento que este es mi único lugar en el que me siento cómoda trabajando. Siento que al menos es lo que mejor puedo hacer profesionalmente porque me encanta el periodismo. Y creo que si ustedes están ahora mismo en la universidad, que es el semillero de lo que en el futuro vamos a hacer, es importante que aprovechen estos recursos. Yo no los tenía, yo estudié en la Universidad Central. Teníamos una formación muy teórica, muy teórica, muchísimo. Y no podía normalmente tener la práctica que ahora tienen los jóvenes, que toman una cámara, que van a la fuente informativa. Teníamos camaritas que cada uno, yo me gradué en el año 2009, las parchábamos por ahí, íbamos a recrear algunas cosas y bueno, hacíamos la edición, pero todavía había muchísima falencia en cuanto a tecnología en la universidad. Ahora me imagino que las cosas habrán cambiado, pero creo que tuve el plus de que en la universidad había una formación tan teórica que eso nos ayuda a ser más críticos. Entonces, bueno, yo compensé lo uno con lo otro, pero
En cuanto accedí a los medios de comunicación, supe editar rápido porque yo era la que le encantaba poner en su computador una tarjeta de edición, la editaba yo mismo radio y televisión en mi computador. Y creo que eso también es importante, tomar mucho la iniciativa, porque eso las empresas en periodismo lo van a apreciar. Ser mucho de tomar la iniciativa y saber que podemos hacer nosotros un periodismo multitask. El periodista que edita, que graba, que sale a la calle, que sabe grabar, que sabe mejorar su audio, que todas estas cosas que hemos hecho antes de empezar la charla, eso de contraluz, de que pongamos mejor, de que un audio, todo esto es súper importante y más ahora que los medios digitales son todo, que podemos ser nosotros camarógrafos, fotógrafos, choferes, porque yo soy todo. Yo hago de chofer, yo hago de edición, postproduzco también. Tengo un camarógrafo que obviamente tenemos que ser dos, porque no se puede ser solo todo el tiempo, pero sí, a veces él ha tenido algo que hacer, yo pongo la cámara, sé cómo hacerlo, cosas que quizás en la universidad nunca me imaginé. Así que es importantísimo que logren ser periodistas multitask, multiformas, multiformatos, ¿no? Eso sí, creo que toda esta trayectoria me ha ayudado y ahora estamos mucho con el tema digital que en todos los medios de comunicación lo están reforzando, ¿no? Es el presente y el futuro. Muy bien, Ana María, queremos dar paso, ya hay algunas preguntas de parte de los estudiantes. Queremos darle paso a Tatiana, que modera este conversatorio, para que dé paso a las primeras preguntas. Bueno, tenemos una primera pregunta. Dice, ¿cómo se puede hacer reportería durante la crisis sanitaria sin caer en sensacionalismo? Bueno, creo que lo que pasó en Guayaquil es un claro ejemplo de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. A ver, Guayaquil pasó una crisis terrible, grave, difícil, dolorosa sobre el tema del coronavirus. Nosotros, los días más críticos de abril y mayo, cuando veíamos tanto cadáver de persona fallecida en la calle, veíamos que algunos decían, están quemando los cuerpos, se están quemando los cuerpos de las personas, se están incinerando. Y hubo noticieros que efectivamente se hicieron eco, y hubo noticieros internacionales que también se hicieron eco de esto. Siempre lo tomamos como ejemplo que en CNN, yo siempre me dicen, pero esto está pasando en tu país. Y claro, uno dice, no, esto no está pasando. O sea, nadie ha confirmado. Las propias personas que están en el barrio, al parecer lo hicieron, estaban quemando muebles para llamar la atención. Era una fake news clarísima que se había creado durante los días más críticos de la pandemia en Guayaquil. Entonces, ¿cuál fue nuestro trabajo? Llama a la ministra de Gobierno, llama a la policía, llama a la alcaldía de Guayaquil. Vamos tratando de ir verificando e ir descartando algunas fuentes que nos van diciendo, no, esto no es así, no hemos tenido un reporte, no es lo correcto, al parecer es esto. Y efectivamente, nosotros llegamos hasta el final de la noticia y nunca ocurrió esto. O sea, nosotros siempre dijimos que las personas obviamente estaban angustiadas, agobiadas, pero jamás informamos que algo así estaba pasando, que las personas estaban quemando a sus seres queridos. Días después vimos un reportaje en Teleamazonas que incluso lo descartaba. La reportera fue al barrio y las personas del barrio decían, no, lo habíamos hecho por llamar la atención, no fue verdad, nunca se quemó el cuerpo de nuestro familiar, no somos de tan corazón duro para quemar el cuerpo de nuestro familiar. Entonces, fue gratificante saber que se puede hacer un periodismo de corroboración, de confirmación y que no por salir primeros vamos a salir mejor. Yo creo que prefiero salir mejor que salir primero, pero tampoco quiero salir al último. Entonces, hay que saber equilibrar y en periodismo también no es una obligación tuitear tan rápido ni subir una información a las redes sociales porque nos coge el apuro y porque queremos ser los primeros. Por ejemplo, el día de ayer ya se sabía el tema de la sentencia contra Correa ratificada. Veíamos que ya algunos periodistas subían ratificación de la sentencia cuando todavía, yo estaba en la corte, cuando todavía en la corte no se acababa la lectura. Obviamente deben quizás existir filtraciones que provocan esto, pero la labor de un periodista es, mientras no ocurra, mientras la corte no lo confirme, mientras fiscalía no lo admita, es mejor esperar, porque ¿a quién vamos a atribuir? Es importante saber atribuir. Entonces, creo que esperar un poco, mantener la calma y la paciencia para ir confirmando es vital.
y de esa manera podemos tener información más exacta de lo que le queremos dar a la gente. O sea, saber que no podemos caer en las fake news, y la pandemia ha dado a muchísimas noticias falsas, tanto para las personas que tienen que cumplir ciertas medidas de bioseguridad y les dicen, no use, si use esto, tomes el cloro, no se tome el cloro. O sea, la gente está esperando que las redes sociales también validen alguna mala decisión. Entonces, lo importante de nosotros como periodistas es guiar a los ciudadanos. Somos ese canal tan importante entre una información que puede ser perjudicial o lo que realmente pueda a una persona ayudarle en un momento de crisis o de angustia. Entonces, creo que eso sí es importante tomar en cuenta, respondiendo un poquito a la pregunta que nos ha dicho la colega. Oye, mi amor, mira, cuando puedes escuchar... Así es. Bueno, en base a eso mismo hubo una pequeña interrupción. Discúlpenos por eso. Pero bueno, en base justamente a lo que usted acaba de responder, tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es el filtro por el que pasa la información para no ser una fake news, en especial para el medio en el que usted trabaja? Bueno, hay todo un equipo también de personas y creo que eso es una práctica que la están haciendo en varios medios de comunicación. Por ejemplo, cuando queremos confirmar de dónde viene una fotografía, hay gente que ya tiene ciertos mecanismos digitales, ciertas aplicaciones que permiten saber que esta foto no es del año 2002, ni del 2003, y tampoco corresponde al 2020, resulta que era una foto del 2017. Entonces, esto ha pasado mucho, que hay incluso periodistas de amplia trayectoria que han caído y caen continuamente en las fake news. Que este avión se estrelló en Etiopía. No. Entonces, el tema del chequeo, el fact-checking es importantísimo. Los medios de comunicación lo están aplicando, medios grandes como CNN los tienen. Todos tienen un tema de fact-checking para determinar si es que verdaderamente ese video, esa foto, tiene que ver con lo que estamos informando. Si es que no sabemos que es una foto tomada por nuestro medio o una foto que viene de alguna persona en las redes sociales. Tal es el nivel de rigurosidad que cuando hay un video de una persona que lo subió porque lo tomó de primera mano, este periodista ciudadano, digámoslo así, le escribimos a su cuenta por interno, le decimos, es tu video, confírmame si es tuyo, veo que solamente... Sí, mira, yo lo tomé. Oye, ¿puedo usarlo? ¿Te puedo dar crédito? Siempre damos crédito. Jamás tomamos una imagen o una foto o un video de quien no nos corresponde. Y creo que esto es honestidad profesional. Creo que es importante decirle a la persona que tuvo el trabajo, que estuvo allí, que quizás estaba arriesgando su vida, que nos autorice a usarla. Y eso es lo que hacemos frecuentemente. Si es que necesitamos una imagen puntual, específica, sobre todo por temas de redes sociales, pedir esa cortesía y ponerla como claquetita siempre arriba. Y creo que es una práctica a la que ustedes deberían acostumbrarse, porque en este país todo el mundo o muchas personas se toman la foto de alguien y no ponen cortesía, o se toman el video de alguien y no ponen cortesía. Si son fuentes oficiales, si es la corte, si es la fiscalía la que lo emite, también nosotros ponemos una cortesía, pero finalmente es una institución pública la que está difundiendo esa imagen. Así que nos cueste unos segunditos más de poner en la edición una cortesía, no nos viene mal, y creo que habla bien de nuestra honestidad profesional y de nuestras ganas de hacer bien las cosas. Bien, creo que también la estudiante Cindy Candela va a hacer una pregunta, pero antes que ella, y en torno a lo que usted decía, Ana María, ¿usted considera de que en el caso de su cadena se avanzó bastante en este proceso de adaptación a esta nueva normalidad? ¿O considera que hay mucho que aprender todavía porque aún sigue incierto el panorama? Yo creo que todos los días estamos aprendiendo, que todos los días estamos avanzando, evolucionando conforme a lo que las circunstancias se están dando. Todavía hay incertidumbre porque la pandemia no ha terminado aquí, no ha terminado en Estados Unidos. Ustedes podrán ver las emisiones de nuestra cadena. Todavía nuestros presentadores siguen saliendo con sus estudios en casa, con sus pantallas desde casa. Todavía las circunstancias no se dan para aglutinar en una sede de un medio tan grande a tantos periodistas y a tantas personas que tienen que trabajar y que hacen posible nuestro trabajo. Entonces, todavía no ha sido esto posible. Poco a poco se están haciendo ajustes. Se está evaluando también la situación del coronavirus en distintos países y sobre todo allá que funciona una sede tan grande. Así que todavía las personas han tenido que ir acoplándose a salir desde sus casas, a hacer estudios de grabación en sus hogares. Ha sido una práctica también enriquecedora, creo yo, para todos, sobre todo ellos que están allá.
Yo tengo un poco adaptado aquí también un estudio donde cuando tengo que hacer salidas muy temprano, estamos a 1 hora de diferencia, yo a veces me despierto a las 4:30, 5 de la mañana para alistar todo y poder salir en la emisión de las 6 de la mañana, que sería a las 7 allá, o a las de las 6 de la mañana allá, que sería a las 5 acá. Bueno, hay una diferencia de horarios importante que siempre hay que considerar, y eso también requiere tener una responsabilidad personal allí. Pero obviamente la cadena está ajustándose a las circunstancias, y esperemos saber qué ocurre también el próximo año. Serán unas elecciones distintas en Estados Unidos en medio de la pandemia. Sabemos que en noviembre son las elecciones en Estados Unidos, y de eso dependerá también mucho la situación de los medios de comunicación en Estados Unidos. Hemos visto las presiones que ha interpuesto el régimen de Donald Trump también allí. Bueno, ese es otro terreno, pero que siempre es importante destacar, ¿no? Sabemos, hemos vivido situaciones complejas de cómo a veces el poder tiene serios roces con la prensa, y eso será siempre. Lo importante es que el periodismo siempre gana, ¿no? El buen periodismo siempre gana esas circunstancias. Tatiana, Ok. le damos paso a Cindy. Sí, así es. En este momento vamos a darle paso a nuestra compañera Cindy Candela, quien también tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Ana María, un gusto tenerte aquí. Pues mi pregunta es, ¿qué recomendarías a los nuevos periodistas en pro de la construcción social desde una vista desde el periodismo? Yo les sugiero, qué gusto conocerte, mira, yo les sugiero mucho que no nos perdamos solo en las historias del día, de las que, hoy hubo la rueda de prensa, más tarde habló el secretario de tal ministerio, más tarde habla el presidente del Consejo Directivo del IES. Está bien que podamos cubrir todo eso, pero si queremos ser un medio, un periodista que se distinga, busquemos las historias. A veces las historias humanas que quieran contarnos una realidad global son las que nos estremecen más, nos generan más emociones, más sentimientos. A veces puedes generar que ayudes a esas personas. Yo creo que los periodistas tienen que ser más recursivos en cuanto a buscar las historias, ver que si ya muchos medios las repitieron y son la misma, bueno, yo quiero buscar una diferente. Eso nos demanda tiempo, ¿no? Nos demanda tiempo, nos demanda lectura, nos demanda salir a la calle, buscar, y a veces cuando salimos nos encontramos con que, aquí también hay otra historia, yo quiero venir a esto, ser más desarrolladores del olfato periodístico, y eso existe, efectivamente existe. Creo que la pandemia nos ha dejado una lección en cuanto a el miedo que también podamos tener a querer salir a la calle. Obviamente que hay temor, pero creo que hay que saber tomar medidas de seguridad y también tener la confianza de que vamos por historias que van a hacerle bien a nuestro medio de comunicación y a nosotros como periodistas. No dejemos de buscar historias humanas. Yo siempre insisto en eso porque a veces nos perdemos en este laberinto político, en este laberinto del escándalo, que hay que contarlo, hay que informarlo, pero siempre sabiendo informar. Por ejemplo, yo hice una historia hace poco sobre el tema de la corrupción. Hablaba de la corrupción en los hospitales, pero quise empezar con un médico posgradista que estaba siendo impactado, porque obviamente, como sabemos, los médicos no están siendo pagados a tiempo, y a los médicos posgradistas llevan una lucha importante en todo el país porque se reconozcan sus trabajos de pasantía en los hospitales. Entonces, mi historia empezó con el médico que me relataba cómo la corrupción ha impactado en su trabajo y en sus recursos económicos para su familia. Y después hablaba de la trama Salcedo, la trama Bucaram y todo lo demás. Creo que eso a la gente le engancha más, porque no estás poniendo solo cabezas parlantes del ministro, del presidente, del otro ministro, y se acabó el reportaje. Queremos que el ente articulador de un reportaje sea esa historia humana que me enganche con lo duro que puede ser una historia de corrupción, porque venderle a la gente una historia de corrupción a veces puede ser lo mismo y lo mismo y lo mismo repetitivo. Démosle valor agregado a nuestros reportajes, contando de forma más creativa las historias, independientemente de si pueden ser densas o no. Ok, creo que Tatiana, tenemos también a Fernando, pero antes de Fernando creo que había otras preguntas también, ¿no? Sí, bueno, hay bastantes preguntas, así que vamos a ir seleccionando porque igual hay que medir el tiempo, ¿no? ¿Cómo evitar las fake news cuando una pandemia tiene las instituciones públicas cerradas? ¿Tú te refieres, me imagino que se refiere al tema del acceso a la información pública?
Sí, Ok. al acceso. Creo que es un tema que ha sido transversal en los países de la región y también en Ecuador. Esa carencia de información transparente, libre, que podamos ingresar a un link, bajarnos, descargarnos los contagios del día, las muertes del día, el cruce de datos, ha sido una carencia de esta crisis, en una de las crisis que más ha demandado datos, porque sin datos los gobiernos no pueden tomar decisiones y la prensa tiene que orientar a analizar esos datos, no por los periodistas, sino por nuestros interlocutores que están en nuestros medios de comunicación, los que son entrevistados o los que incluimos también en nuestros reportajes. Creo que esta ha sido una carencia grave de los medios, de las fuentes oficiales, del Ministerio de Salud, del gobierno en general, que cuando los periodistas estamos en los chats, exigimos información, no solo en los chats, mandamos correos electrónicos, hacemos pedidos formales, llamamos a veces incluso a los ministros para que nos ayuden con cierta información, pero se bloquea, hubo un bloqueo durante la crisis de información. Quizás en algún momento pudo fluir más, en algún momento pudo fluir menos, pero ha sido un grave problema que ha generado lo que precisamente la colega dice, las noticias falsas o malas interpretaciones de los datos. Creo que esto ya no depende tanto del periodismo, sino que al periodismo no le han dado el insumo importante que es los datos, los informes oficiales, el cruce de información de variables y también el análisis que hace el gobierno sobre esos datos. A veces encontramos que un día el ministro nos dice el 60% de personas ya se contagió, entonces la pandemia va a pasar en unas semanas, en unos días, en unos meses, y así hemos estado durante toda esta crisis. Entonces creo que si desde el inicio se hacía una buena información, estableciendo bien los datos, podía habernos ayudado más. Hemos tenido que al día siguiente tener de que un ministro dice que el 60% se contagió, un titular que dice el 60% se contagió, y dice, pero ¿dónde está el...? O sea, yo todavía soy el 40%, sálvese quien pueda, porque estamos en este país totalmente contagiados de coronavirus. Y eso ha generado malas interpretaciones. Y este solamente como un ejemplo, porque ha habido varios titulares que han sido incluso difíciles de digerir y de entender, porque obviamente también hay una carencia de información. La responsabilidad de los medios es obviamente titular e informar sobre esos datos de la manera más objetiva posible, pero se vuelve complicado cuando el freno para acceder a algo que es nuestro derecho, información pública, no ha existido. Podemos ver incluso cómo en Estados Unidos la Universidad Johns Hopkins, que maneja todo el tema estadístico, acceden, es un buen ejemplo que ustedes lo hagan, que accedan y miren cómo ellos tienen preparados sus informes, cómo se mira el contagio de ayer, de anteayer, de semana, el comparativo. Y eso obviamente a los periodistas les permite sacar decenas de temas, decenas de enfoques noticiosos, algo que acá ha sido realmente muy, muy difícil. Bueno, así Continuemos, es. Y Tatiana. bueno, vamos a continuar. Así es con nuestro compañero Fernando Basurto. Así que él también tiene una pregunta. Fernando. Muy buenas tardes a todos. Ana María. Mi pregunta es, ¿cuáles consideras que son los desafíos del periodismo ante esta nueva normalidad? A ver, creo que son muchos los desafíos. Creo que aquí hemos podido ver qué tanto los periodistas podemos generar contenido de forma más creativa. El desafío es la creatividad, el desafío son las redes sociales y el desafío también es que los medios tradicionales se ajusten a esa realidad. Hemos recibido información ahora mucho más a través de las redes sociales porque obviamente no podemos salir a comprar la prensa o no podemos ver la televisión quizás como antes. La gente está más conectada a sus computadoras, trabajando en sus casas, de vez en vez revisando un Twitter, un Facebook o subiendo sus posts en Instagram. Creo que el desafío ahora es ajustarnos más a esa realidad digital que nos ha permitido tener estos reporteros ciudadanos en todo el mundo que nos dicen, esto pasa en este hospital, mira la fila enorme donde no se respeta el distanciamiento en tal lugar. Hemos tenido información que fluye mucho más de la ciudadanía accediendo a los medios digitales. Entonces, creo que el desafío después de esta pandemia y durante esta pandemia serán sin duda el ajustarnos más a lo que nos están demandando los medios digitales, el saber que con un teléfono podemos hacer muchísimas cosas, esto del Zoom, esto de la entrevista, esto de que ya no hay fronteras, podemos tener no podemos, yo creo que también nos ayudaba a no tener los mismos entrevistados de siempre,
porque ahora podemos llamar a un médico que está en Francia y preguntarle cómo está viviendo el coronavirus, porque seguramente nos va a ayudar, o a un médico que está en España, como por ejemplo lo hizo hace poco Ecuavisa. La reportera buscó a uno de los médicos españoles al que le inocularon la vacuna o un placebo, no sabe bien él todavía, de la vacuna del coronavirus. Entonces podemos tener estas otras fuentes de información que acá en el país no siempre las tenemos. Entonces esto de poder acceder a los medios digitales también nos permite acercarnos a otras realidades, a otros voceros, a otros analistas, a epidemiólogos de afuera, y este es un plus al que tenemos que sacarle jugo. O a través de una pantalla y una computadora yo puedo entrevistar a Gonzalo y estamos en ciudades totalmente separadas y seguramente me va a dar su criterio. Puedo buscar a otras personas y hemos conocido también más fuentes de información, que eso es esencial para darle a la gente más diversidad de voces. Así es, y bueno, hay varias preguntas, pero el tiempo es sumamente corto, así que hay esta pregunta que me pareció también muy interesante. Dice, ¿alguna vez ha hecho usted una noticia y su medio no lo ha publicado? Esto se da también por el tema de que muchos medios no hablan de ciertos temas. Bueno, yo creo que esta es una frase que se escucha mucho, ¿no? Que los medios pueden frenar historias o que los medios no permiten o algo. Yo puedo decir que en todos los años que llevo como periodista, si alguna historia mía no salió al aire, fue por falta de tiempo y salió al noticiero del día siguiente. En CNN, todos mis temas planificados, todos mis temas propuestos, todos mis temas que yo he realizado, he salido a cubrir o he viajado, todos han salido al aire. Yo no puedo hablar que he recibido una censura directa de esta nota ya no sale y queda ahí hecha. Nunca he trabajado de gana, puedo decir. Siempre he trabajado para que mis notas salgan al aire. Y creo que si es que esa puede ser una traba a veces, es porque creo que todas las historias se pueden contar. Todas las historias se pueden contar siempre y cuando estén todas las fuentes necesarias para contextualizar una historia. Si nos falta por ahí la fuente oficial de una historia o la fuente del acusado, que pasa mucho, que vemos historias que están contando sobre personas acusadas de algo, denunciadas, sentenciadas, pero no les buscamos a los sentenciados, o al abogado de los sentenciados, o al familiar de los sentenciados, o acusados, o señalados. Nuestra tarea es que esa historia salga completa. Yo no permitiría sacar, por ejemplo, una historia, digámoslo así, si es que no busco la contraparte. Buscar la contraparte es parte del periodismo. Si dejamos una historia un poco patoja porque salga en el día, se complejiza. Por lo menos hagamos el intento, como algunos colegas y como a nosotros también nos ha pasado. No nos responden, no nos atienden, pues digámoslo. Tal canal, tal persona buscó insistentemente al ministro, no hubo respuesta, hemos hecho varios pedidos al ministerio, estos son los correos, no nos responden, pero ya estamos liberándonos de una responsabilidad y un peso, que es que quizás no hayamos ido o acudido a una fuente oficial de información o a una fuente que estamos haciendo alusión en nuestro reportaje. Eso nos va a ayudar muchísimo, sobre todo para ganarnos algo que es vital en periodismo, la credibilidad. Si buscamos todas las fuentes, por más complejas, por más difíciles, por más que se puedan molestar, porque nadie le gusta mucho que le llamen y le digan, mire, usted está acusado de, qué sé yo, peculado, de matar a alguien, de violar a alguien. ¿Qué responde usted a estas acusaciones? No importa, que no les dé vergüenza. Ese es el periodismo al que debemos llegar, a buscar todos los lados de la noticia para que nuestra historia no corra el peligro de que no vaya a salir, sino que está totalmente respaldada y sustentada. En base a eso, y una última pregunta, ¿cómo usted también ha podido tomar este asunto de las repercusiones? Porque cuando se toma una investigación, se hace un periodismo de investigación con casos en donde hay casos de corrupción, ¿cómo toma también el hecho de que algo puede ocurrir con la vida de uno mismo? Entonces, ¿cómo usted también maneja ese tema? Yo creo que es importante porque hemos visto en las últimas semanas tantos hechos delictivos ocurriendo en el país, complicados, que se están investigando, algunos delitos que se están ahora mismo en proceso de investigación. Y obviamente se viene siempre la pregunta de qué pasa con los periodistas que publican, que dicen, que escriben. Yo creo que hay que tomarlo esto siempre con pinzas, ¿no? Creo que es distinta la realidad, por ejemplo, del periodismo en México, donde periodistas asesinados hay todo el tiempo, donde realmente el crimen organizado amenaza, acosa,
y finalmente puede llegar a afectar la vida de un periodista. Creo que es una realidad muy distinta a la nuestra. En México mueren decenas de periodistas todo el año y obviamente es una situación que a ellos los expone mucho y seguramente no quieren dejar de hacer periodismo y quieren continuar con esa línea crítica y seguir denunciando. Pero creo que también acá es importante, yo siempre digo, no seamos periodistas víctimas, no seamos periodistas llorones antes de hora. Hagamos nuestro trabajo, denunciemos, saquemos los hechos como tienen que ser, con la verdad, con el contexto, con el acudir a todas las fuentes, con la rigurosidad del caso. Y si sabemos que nuestro trabajo está totalmente respaldado, no tengamos miedo a eso, que nada nos detenga, que si alguien por ahí escribe un tweet y dice te identifico, bueno, no nos asustemos, ¿no? Eso no, o sea, sepamos diferenciar entre lo que es una amenaza y lo que no es una amenaza, saber que si realmente nos están amenazando, pues hablemos no hagamos un show mediático de nosotros mismos, porque no queremos que el periodista sea la noticia. A mí me disgusta mucho cuando algunos colegas hacen esto, ¿no? Escriben, me están amenazando, aquí está la amenaza. No, habla con la ministra, escríbele al departamento de policía, dile, mira, me llegó este tweet, estoy un poco preocupado, creo que es mejor hacerlo así que un tema de exposición tuitera. Y esto nos va a dar también a nosotros un poquito más de credibilidad porque queremos trabajar no para los flashes o para nosotros terminar siendo la noticia el día siguiente. Queremos trabajar por los ciudadanos para que sepan la verdad. Entonces, hay que manejar con cautela y entender que hay realidades y realidades, que no es que en el país vivimos una situación de que nos pasan matando y nos pasan amedrentando. Y sí, habrá amenazas y amedrentamientos a los medios, por supuesto que puede haber en algún momento dado, pero sepamos ser objetivos y sepamos discernir cuando esto ocurra. Sepamos saber también sepamos acudir a las instancias correspondientes como debe ser. No hagamos de esto un show de las redes, porque el periodista a la final no debe ser la noticia. Eso es lo más triste que puede haber. Los periodistas no somos la noticia, somos quienes llevamos la noticia. Así es, y muy buena esa línea final que usted hace mención. En realidad, el periodista no es la noticia. Bueno, vamos a darle paso al profesor Gonzalo Quisco en este momento. Sí, bien, ya estamos culminando esta parte y qué interesante y qué enriquecedor todo lo que se ha expresado acá, tanto de parte de nuestra invitada Ana María, como de las preguntas que han realizado ustedes. Quiero darle paso a nuestro director de carrera, creo que tenía alguna inquietud, alguna pregunta respecto de lo que se está hablando. Y seguidamente, Tatiana, ya comenzamos con el proceso de escuchar también los comentarios de Ana María respecto a algunos trabajos realizados por ustedes. Carlos, por favor. Buenas tardes. Gracias, Gonzalo. Ana María. Yo creo que Ana María ha sido muy explícita, ha abordado temas importantes desde la academia hasta la experiencia práctica de lo que es el periodismo en su esencia, ¿no? Cuánto sirve la teoría y cuánto me sirve la calle desde la práctica. Trabajar en medios de comunicación significa de una u otra manera tener censura y tener sesgo, Ana María. Para ti, los medios de comunicación dentro de una realidad son un servicio o son una mercancía. O sea, sin duda los medios de comunicación son un servicio, somos un servicio, no como un servicio de luz, de agua o de teléfono, como en algún momento de la historia de estos 14 años nos quisieron incluir como que fuéramos un servicio público, como el transporte. No, eso no somos un servicio, sí, para la comunidad, para mejorar sus condiciones, para ser la voz de los que no tienen voz, para poder mejorar las prácticas también del lado gubernamental, que si en algo está fallando, nosotros podamos dar esa alerta a través de nuestros reportajes, a través de nuestras historias, a través de ese reporterismo de calle, y también ese hecho de que si les damos voz a las personas que no la tienen, estamos del lado de la historia que nos corresponde, ¿no? El lado del periodista que tiene que estar con ellos, por ellos y para ellos. Entonces, creo que ese es el servicio que debemos dar, no un servicio mercantilizado, no un servicio que está, obviamente, los medios y tienen que tener un sustento económico de que mantenerse, eso no hay nada de malo, sino que obviamente los periodistas tienen que saber
dividir, ¿no? Dividir al departamento de ventas con dividir al departamento de la redacción. En muchos medios de comunicación incluso funcionan en otros edificios los departamentos de ventas de la redacción. Tal es así que eso es un sinónimo de, en Francia, por ejemplo, ocurre mucho esto, donde los periodistas están totalmente separados del tema comercial, digámoslo así. Ana María, Juan Ignacio Ramonet, que estuvo en Quito visitando algún tiempo, decía que no hay que olvidar, es prohibido olvidar que los medios de comunicación son un negocio. Lo leí tanto en la Universidad a Ramonet, que créame que es el autor que menos me gusta, porque además es un poco como los mitos de las venas abiertas de América Latina, pero hechos la tiranía de la comunicación de Ramonet. Entonces creo que es uno de los autores que tiene para él todo es blanco y negro. No comparto, no lo respaldo, no me gusta, porque creo que a los medios no hay que verlos así, porque somos Pero son un negocio. Creo que pueden los medios ser negocio. Eso dependerá de las... Yo no soy empresa de comunicación, yo soy periodista. Pero esa es una realidad que no la podemos eludir. Pues son empresas, los medios son empresas, y en una empresa hay un negocio. Entonces creo que es una reflexión totalmente, la uno responde al otro. Si un medio es una empresa tiene que ser un negocio, si no, ¿cómo paga a sus periodistas? El tema es que siempre sepamos diferenciar lo uno y con lo otro, y que obviamente exista una línea deontológica en los medios de comunicación, de que si el día de mañana hay un tema de publicidad de alguna empresa que no está llevando unas prácticas sanas, el medio de comunicación la retira porque esa es la forma en que hay que hacerlo. O el día de mañana, por ejemplo, ¿qué pasó con la empresa Tous? Empresa Tous era un tema de fraude con la cuestión esta de los ositos de joyería. De repente se hacían reportajes y publicidad de Tous, pero ¿qué hacían los medios independientes de la publicidad? Por ejemplo, en nuestra cadena igual se denunció el fraude que hacía Tous. Si algún día Tous pautó, pues lo siento, hoy estás haciendo una práctica que es opaca con respecto a tu producto. Entonces, creo que eso siempre se puede hacer si un medio deja claras sus posiciones éticas. Cuando no las tiene claras, es más difícil desenchufarse de ese tema comercial. Y obviamente todos los medios están en la posibilidad de hacerlo, ¿no? ¿Y alguna vez has podido aplicar la cláusula de conciencia o no has tenido que hacerlo? La cláusula de conciencia, pero ¿respecto a qué específicamente? A poder publicar lo que tú quieres por encima de lo que te puedan imponer los dueños del medio de comunicación. Yo he publicado siempre lo que yo he propuesto, lo que yo he tenido planificado, y nunca he sido vetada en una historia. Más bien, ¿por qué no consultas por acá, para complementarla mejor? O sea, siempre siento que mis historias tienen que estar lo suficientemente sustentadas para sacarlas al aire, pero terminan sacadas al aire. O sea, es lo que decía hace un momento. Nunca un reportaje mío, al menos en mi caso, se ha quedado banqueado, como le llamamos en las salas de redacción. Siempre ha salido al aire. Y creo que, como les decía a los chicos hace un momento, si máximo lo que a mí me ha pasado es que por cuestiones de tiempo no salió en la noche, pero salió muy temprano por la mañana. Entonces, quizás otros colegas puedan haber pasado una situación así. En mi caso, no. Una última pregunta, creo que obedece al contexto de los estudiantes. ¿Cuánto te aportó la academia versus lo que te ha aportado la autopreparación? Bueno, a mí la academia, como les decía hace un momento, me aportó en el tema de ser más crítica. Creo que el hecho de haber tenido una educación muchísimo más teórica e incluso hasta cierto momento un poco crítica a los medios, porque así fue al inicio en la universidad, era una universidad muy crítica a los medios, ustedes saben lo que representa la universidad, pero además todos somos más jóvenes, revolucionarios y anti muchas cosas, pero conforme pasa el tiempo vamos aclarándonos más y vamos madurando y vamos entendiendo cómo realmente son las cosas. Entonces creo que la formación bastante teórica me enseñó a leer más, pasar viendo noticieros desde que estaba en la universidad, me acostaba y me levantaba con noticias. Yo creo que a los periodistas, a muchos estudiantes de periodismo les falta empaparse más de lo que pasa en el país, porque a veces llegan estudiantes que desconocen quién es el ministro, qué pasó ayer, qué pasó con la sentencia, cuál es el alcance. Leamos un poquito más de las cosas, no nos quedemos con el tweet. Creo que eso es nuestra tarea como periodistas, no quedarnos con el mero tweet o el mero post del Facebook, ¿no? Entonces, eso me aportó a mí la academia, ser más prolija y ser más rigurosa en cuanto a revisar cierta información, que nunca la tenemos
totalmente 100% abarcamos todo, pero tratemos de abarcar más de lo que nos dice un simple tweet. Y ya en la práctica profesional, obviamente la práctica es fundamental en nuestro trabajo, salir a la calle, saber hacer, editar, saber montar una cámara, saber hacer balance de colores, cosas tan básicas, pero que hacen que nuestro trabajo sea impecable, ¿no? No llegar a la gente con este ruido en el micrófono o esta imagen mal puesta. Entonces creo que es importante que en la práctica sepamos sacarle provecho y entender que no siempre vamos a tener a alguien que nos haga el trabajo. En el periodismo tenemos que saber solventar las cosas por nosotros mismos. Muchas gracias, Ana María, Bien. por compartir tus diversos puntos de vista sobre ese tema muy importante. Gracias, hasta pronto. Bueno, muchas gracias por estas preguntas y vamos a continuar con el programa porque el tiempo realmente apremia y vamos a hablar justamente sobre los productos audiovisuales. Dada la inesperada situación de la pandemia, se propuso que los estudiantes desarrollaran desde el confinamiento producciones caseras que recogieran lo que estuviera pasando en su propio entorno, sin más recursos que su imaginación y sus dispositivos personales. Los siguientes son una muestra de ensayos audiovisuales que recogen temas de las cuarentenas en diferentes formatos. Entonces, hemos escogido, hay una muestra, en realidad son muchos más, los cuales esta muestra fue enviada justamente a la periodista que tenemos en este momento. La primera es los recicladores de basura del vertedero municipal de Manta, una mirada post-confinamiento. Este reportaje ofrece una mirada post-confinamiento de dos asociaciones, 115 personas que conforman el vertedero municipal de Manta. Luego está Ciudad con semáforo amarillo, una especie de mimo relato que presenta las principales medidas de bioseguridad en una ciudad con semáforo amarillo, buscando concientizar a una población en general. Educar tras una pantalla. Esta es una especie de crónica. Una docente cuenta cómo es la enseñanza en época de pandemia y cómo su vida ha cambiado. Y clases asincrónicas durante la pandemia. Este es un fotorrelato que aborda cómo una niña que recibe clases mediante plataformas puede presentar problemas emocionales y estrés a la hora de realizar sus tareas en casa. En este momento, antes de ir con las observaciones que ella nos va a mencionar, vamos a ver un video acerca sobre donde recoge algunos de los videos de los trabajos que hicieron los estudiantes del séptimo de periodismo. Los estudiantes del séptimo de periodismo de la Facultad de Comunicación le damos la bienvenida al Festival de Producción Confinada, evento que muestra a través de este canal algunas historias que son contadas y producidas por ellos mismos. Este proyecto es parte de la materia Producción y Postproducción Digital impartida por el magíster Gonzalo Pisco. Muy bien, en base a lo que usted vio de las muestras que fueron justamente enviadas de este festival, bueno, ahora sí vamos a proceder con sus comentarios. Tiene el micrófono. Hola, hola. Bueno, sobre el primer trabajo que tiene que ver con el tema de los recicladores, yo creo que es una de las historias que se ha esmerado muchísimo en generar contenido con datos. Se ha esforzado en revisar las páginas de fuentes oficiales de cuánto se ha informado sobre este hecho que ha sido mínimo, que ha sido un tema histórico que no ha sido resuelto en esa localidad, y creo que se ha hecho un buen esfuerzo en cuanto al periodismo de datos. Este es un buen ejemplo de periodismo de datos, pero yo creo que hubiese empezado al revés por el reportaje, que es lo que les he venido diciendo. Me hubiese gustado que el reportaje empiece con los recicladores inicialmente, y después vaya con el tema de contarnos toda su problemática, ¿no? Que empiece un reciclador a contarnos todo su problema, hablar de, no sé,
Pedro Hidalgo es una persona de 40 años, lleva 20 años como reciclador y durante este tiempo ha visto que las condiciones no mejoran. Bueno, empezar a contar una narración bien hecha de su historia inicialmente. Creo que eso le engancha mucho a la gente, ¿no? Con mucha toma de paso, con mucha toma que pueda ser de detalle, ¿no? Sobre lo que él hace, reciclando, lo que agarra con sus manos. Ese inicio de tomas es muy visual y ayuda mucho, sobre todo cuando nuestros reportajes van al área digital. Cuando vemos que una historia empieza con un plano grande de una ciudad, no engancha mucho a la audiencia, y más cuando esa historia es muy larga, creo que supera los 9 minutos. Entonces creo que es importante que tomen en cuenta esto como para enganchar mucho a la gente. Y vi también que hay como lo que nosotros llamamos cabezas parlantes, ¿no? O sea, hasta aquí el funcionario, el otro funcionario, acá más. Creo que si tenemos a un par de funcionarios que nos solventen muy bien estas dudas, tenemos esa parte y no necesariamente ponemos estas cabezas parlantes. Y si es que tenemos que incluso sacrificar alguno, que ya nos diga algo similar al otro, porque eso es lo que vi, que el uno nos decía un poco algo similar al otro, obviémoslo y pongamos unas líneas locutadas por nosotros mismos. Entonces, de esa manera le vamos a dar incluso que menos espacio a un reportaje que puede ser más corto, pero que tenga más impacto, ¿no? Que pueda irse contando con más dinámica. Me pareció bien en este reportaje también que usan el micrófono corbatero, ¿no? Eso es muy bonito porque hace un trabajo más limpio, se ve un trabajo más limpio para cuando vamos a hacer entrevistas. Yo sé que es bonito poner nuestro cubo, nuestro logo de nuestro medio de comunicación o en este caso de su universidad, pero eso da para ciertas historias. Yo creo que cuando vamos a la calle a hacer entrevistas de abordar a alguien muy rápido, sirven bien esos micrófonos. Cuando hacemos una presentación en vivo desde algún lugar o nos vamos a grabar un stand-up, funcionan bien. Pero sí hay que editar un poco en estas historias y esto vi que lo hicieron bien también. Eso con el lado del primer reportaje. El segundo, que tiene que ver con el tema del distanciamiento social y el semáforo, cuando estuvimos en la época del semáforo por el tema del coronavirus en todo el país, yo creo que es importante cuidar la estridencia, ¿no? Es como muy estridente ese sonidito de fondo que tenemos en todo este relato, que es muy bonito y que nos sirve además para un multitarget, ¿no? Para diferentes públicos, para público que no escucha, para personas que pueden ser sordomudas o para personas que no... Ustedes han visto que ahora en Facebook las personas abren y no siempre se reproduce el audio, pero puedes mirarlo. Entonces, ese tipo de historias contadas de esa manera pueden hacer que incluso que la persona que no está bien escuchando porque está en una reunión o algo, pero lo está mirando y se entiende perfectamente, ¿no? De cómo hay que mantener las medidas. El tema de los mimos me encantó. Creo que hay mucha creatividad y creo que cumplió un efecto chévere que no se ha explotado en esta crisis y que además puede servir a toda la gente porque toda la gente, sea que tenga o no una discapacidad, puede ver esa pieza y creo que es muy bonita y muy bien planteada. Y eso es lo que les dije, llega a más público, cuidar estos temas de la música, no abusar de la música, ¿no? Con respecto al tercer reportaje que vi, Educar tras una pantalla, algo que yo destaco de este y que por ejemplo no tiene el primero es que sí busca generar ambientales, poner estos sonidos ambientales, estos sonidos de la naturaleza, de lo que está pasando, de la persona que está regando el agua, de la profesora que vive en su entorno, cumpliendo algunas funciones. Creo que eso es muy bonito haberlo visto y quizás eso le faltó al primero de investigación, ¿no? A este de los recicladores. Poder tener esos ambientales. Yo soy un amante de los ambientales porque eso le da ritmo al reportaje, poder poner esos ambientales. Creo que en este tercer reportaje de Educar desde la pantalla, tras una pantalla, no deberían ser tan largos los SOTs, o lo que yo les llamo los SOTs, sino las sentencias, ¿no? De los entrevistados, de estas partes de las entrevistas, que no sean tan largas, ¿no? Queremos tampoco que sean tan cortas, porque hay personas que ponen, sí, todo estuvo bien y se acabó el SOT. No, tiene que ser un poquito más largo, que se entienda, que marque una idea, pero que tampoco sean tan largos. Yo vi que eran como muy largos. Y mientras eran tan largos, yo lo que me ponía a pensar es cómo cubro a una persona hablando. Tratemos de cubrir con muchas imágenes. Cuando salgan a hacer cobertura en la calle,
pidan, o ustedes que vayan a hacer cámaras, muchas tomas, graben mucho, no importa que sobre, preferible que sobre a que falte. Esto les va a ayudar a que no tapen con lo primero que tengan o no repitan las tomas con las que vayan a tapar el reportaje. E incluso, si hay shots largos, si hay sentencias de entrevista larga, porque a veces decimos, yo no le quiero cortar esto está tan bueno, lo dice tan bien que no quiero cortarlo, a todos nos pasa, nos resistimos a cortar los reportajes, pero si está largo, tapemos con imágenes de detalle, de los ojos, de la boca, de las manos, del caminar, del medio plano, parte de la cara, otro plano más abierto. Tratemos contrapicado, puede ser también plano contra plano con ustedes viéndose del otro lado, que ustedes también estén en la historia. No abusen de las tomas de paso de ustedes, porque ustedes no son la noticia, pero sí queremos verlos en la historia. Ustedes son los reporteros y queremos verlos en la historia también. Yo no vi mucho, quizás en el de los recicladores sí vi más al reportero ahí, con 2 planos, ¿no? Pero tratemos de hacer incluso planos detalle del reportero cuando vayan a la calle, del reportero que escribe, del reportero que camina, del reportero que mira, que observa, que llega al lugar. Eso es importante también que lo hagan, ¿no? No tan largos de estos shots, como les digo, más agilidad en esto. Acompañar con más imágenes, es lo que les venía diciendo, grabar muchos, distintos tipos de planos. Y finalmente, las observaciones que tengo para el cuarto, esto de las clases asincrónicas, esto me parece que es una pieza como, dice, bueno, aquí tengo una observación que dice, no abusar de las voces, incluir más voces. Sí, porque es como muy fotográfico, ¿no? Creo que estas piezas se adecúan bien a cuando vamos a una galería, por ejemplo, y queremos contar qué vimos sin hablar, porque no hay locución en esa pieza. Y si vamos a contar algo sin hablar, no abusemos de la música, porque igual es estridente, cuiden mucho estos ambientales que no saturen tanto, y no abusemos de poner a todo música. Creo que hay cosas que se pueden contar no siempre con la música, porque claro, a todos nos gusta, y eso nos pasa mucho en la época universitaria. Le queremos postproducir al reportaje maravillosamente, con la música, el efecto, el recuadro, y yo creo que el reportaje primigenio, el que se ve siempre bueno y sabemos qué condumio tiene, es el que no siempre está acompañado de tanta postproducción. Además, en noticias, por ejemplo, no se trabaja con tanta postproducción porque las notas van limpias, corte, ¿no? Y si trabajamos en un tema más producido, sepamos dónde y cómo y de qué forma vamos a incluir la música. Pero esto me gustó porque es como contar una historia para una exposición de arte, alguna situación de esa forma, y que está bien hacerlo con música, pero que no siempre debería ir. Y si quieren agregar algo de locución, yo les recomiendo mucho seguir a Carlos del Amor de la Televisión Española. Él fue mi profesor cuando hice un curso en el Instituto de Televisión Española en Madrid. Él es muy bueno contando reportajes hasta de la flor que creció en la calle. Les va a encantar. Ustedes son jóvenes, creativos y creo que talentosos por todo lo que yo he visto. Así que creo que empiecen a ver a estas personas y creo que eso nos ayuda también a aprender. Ver de otros nos ayuda también. Y él lo hace muy bien. Este tipo de cosas de arte, de temas un poco más versátiles, más light, digámoslo así, que pueden ser más abarcativos para diferentes públicos. Él sabe condensarlo, sabe hacer una calle vacía, como cuento sobre la calle vacía. Hizo una historia, les voy a mandar algunos links. Hizo una historia sobre el Museo del Prado, sin gente, en pandemia, y cómo los cuadros nos hablaban en pandemia, o cómo extrañaron Lope de Vega, el escritor, a Velázquez. O sea, se mezclaba toda la historia española un poco. Creo que hay que ser muy recursivos para llegar a la gente. Entonces, este tipo de piezas me encantan porque podemos trabajar también con eso, pero no abusen de ciertos efectos que pueden ser bonitos, que queremos hacerlos, plantearlos, porque tenemos que saber usar todo, pero sin abusar, nada más. Eso, y creo que ha sido 4 piezas que a mí me hubiese encantado ver más, pero creo que han sido una buena muestra de lo que ustedes están haciendo, de lo que están hechos y de lo que son capaces de seguir haciendo. Así que yo les felicito a todos, hay un esfuerzo de todos, se nota que hay un esfuerzo, y creo que eso se aprecia mucho desde las aulas de la universidad.
Así es, Bien. muchas gracias por sus recomendaciones también, los vamos a tomar en cuenta en los próximos proyectos. Bueno, ya sería en el último semestre que estamos por cursar, así que son muy buenas sus observaciones. En este momento vamos a tener al magíster Carlos Cedeño, que él va a realizar un alcance de la actividad en relación con los objetivos de la carrera. Bien, después de haber escuchado a Ana María desde las preguntas que le hicieron los señores estudiantes hasta esta exposición de los trabajos, creo que ella ha utilizado un lenguaje muy claro, muy explícito, en dar a conocer en base a su experiencia académica, universitaria y de su experiencia en la labor periodística, hasta lo que es hoy en día el periodismo. Utiliza frases muy propias, es decir, hay que pensar siempre en la gente. Lenín Artigas decía, a mí la universidad no me enseñó qué es mirar, hay que aprender a mirarlo todo para contarlo todo, como el ejemplo que ponía acá Ana María del profesor Carlos del Amor, que contar de una flor, hacer una narrativa, hacer un reportaje si es posible, es decir, la mirada a uno nos va cambiando poco a poco y ya no va uno como en el limbo, sino que todo tiene un significado para poderlo contar de lo periodístico. ¿Y cuál es la mirada de la universidad, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación? Sin duda alguna que es acercar el conocimiento al estudiante. Es decir, a través de esas experiencias que se vean en el espejo, es decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuándo inicio? ¿Cómo puedo hacerlo? Y Ana María dice que hay que ser muy recursivo. Desde un teléfono, sin duda alguna el teléfono hoy en día es el instrumento para hacer periodismo. ¿Y cómo vamos a ir puliendo cada una de estas partes que hacía observaciones de estos cortos narrativos que ustedes le presentaron al profesor Gonzalo Pisco? Los ángulos, las tomas, demasiada exposición musical, una buena locución en off, a lo mejor que hacía falta, el lenguaje paralingüístico, de la kinesia, que también es fundamental en ciertas narrativas. Es decir, ¿qué y cómo lo va a contar? Tengo que estudiarlo antes de llegar a los públicos. Pero lo más importante, como decía Ana María, es contar verdades que están ahí y nosotros tenemos esa obligación de desempolvarla para llegar a la gente. Así que en esa construcción del conocimiento, los trabajos expuestos se ajustan a unas realidades nuestras de acá, de Manta, de la provincia de Manabí, y hay que seguirlo realizando, porque el aprendizaje del periodismo es de todos los días, no es de vez en cuando, en un momento de inspiración. Y vean lo que cuenta en la historia. Ana María dice que pensaba ser abogada y de pronto le nació la vocación del periodismo y ya no se ha bajado de esa bicicleta. Y esa es la lección, creo yo, que nos dejan esta tarde, Ana María, para ustedes que están ya a un semestre próximo de culminar sus estudios universitarios, que el periodismo de todos los días y acercarse a la verdad debe ser un propósito de convicción ética y moral de manera permanente. Así que, y en ese sentido camina la universidad, camina la Facultad de Ciencias de la Comunicación. No todo es perfecto, porque los docentes somos personas también que tenemos errores, pero la otra parte, la contraparte fundamental, es lo que deben poner cada uno de ustedes como estudiantes para desenvolverse como mejores dentro de la masa. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, magíster Carlos Cedeño, por sus palabras. Y a continuación tenemos el agradecimiento a cargo de la estudiante María Macías Fariño, presidenta del 7º semestre de la carrera de periodismo. El trabajo en equipo es el secreto que hace que gente común consiga resultados pocos comunes. Ifeani Unoa. Buenas tardes, magíster Carlos Cedeño, director de la carrera de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, magíster Víctor Chávez, director de Imagen y Comunicación de la Universidad Laica Royal Faro de Manabí, magíster Gonzalo Pisco, docente de la Cátedra Producción y Postproducción, compañeros presentes. El logro conseguido en este trabajo audiovisual no hubiera sido posible sin la directriz y el trabajo articulado del magíster Gonzalo Pisco, 7º periodismo,
Queda agradecido por su paciencia, sabiduría y entrega en cada tutoría. También a la academia. Todo este cúmulo de enseñanza obtenida en semestres anteriores han llenado vastos conocimientos que hoy día se ven reflejados en productos de alta competencia en nuestro perfil. Por toda la destreza de nuestros compañeros que han pulido mediante este proceso de praxis. Este es un agradecimiento total a cada uno de ellos por el compromiso dedicado en cada uno de sus productos que son reflejo futuro y éxitos en la vida profesional. En especial a la magíster Ana María Cañizares por haber aceptado la invitación y a su vez por impartir este conversatorio sobre las experiencias del reporterismo y producción en las noticias en esta nueva modalidad, que sin duda alguna serán de mucha ayuda en cada uno de nosotros. Muy bien. Gracias. Tatiana. Sí, bueno, muchas gracias, María, por las palabras. Y bueno, sí, estamos ya dando un punto final a este programa, a este evento, y realmente queremos agradecerle a cada una de las personas que se vieron involucradas en este festival, a los profesores, a nosotros como estudiantes, a Ana María, que está aquí también dándonos sus consejos, lo cual ha sido bastante productivo y muy vital. A los profesores, al coordinador de la carrera, Carlos Cedeño también, que estaba aquí presente también haciendo las preguntas y aportando también para nuestro crecimiento profesional, y obviamente a nuestro profesor Gonzalo Pisco, quien es el dueño de esta cátedra, el cual ya le estamos dando también finalidad en este momento. Y bueno, no quiero olvidar de no mencionar, este evento ha sido organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación con el acompañamiento de las direcciones de Informática e Innovación Tecnológica y Comunicación e Imagen Institucional. Muy bien.